Bueno, en este video vamos a estudiar cómo crear funciones en MATLAB. Pero antes de entrar en el detalle de cómo crear nuestras propias funciones en MATLAB, vamos a mirar un poco más profundo sobre la parte que hablaba en el primer video, que era la relación entre parte simbólica y parte y forma numérica cuando se trabaja en MATLAB. Entonces, para explicar esta parte, voy a, voy a entrar en un problema matemático en particular. Por ejemplo, digamos que nuestro ejemplo, voy a escribir aquí ejemplo, es graficar la función, por ejemplo, queremos graficar la función f de x igual al logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Y lo vamos a graficar en una caja con x entre menos 10 y 10. En este dominio lo vamos a graficar. Entonces vamos a hacer ese gráfico. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer con la parte simbólica? Entonces, en la parte simbólica, que la voy a colocar aquí, forma simbólica, y acá vamos a hacer la forma numérica. Entonces, recordemos que en la parte simbólica habíamos dicho que para graficar esta función utilizábamos la opción sims. Entonces declarábamos como forma simbólica la variable x. Luego hacíamos, por ejemplo, y igual al logaritmo. En este caso sería y igual a log de 1 más x elevado al cuadrado. Y por último graficamos. Y la graficamos con zplot. La y en el intervalo nos dice de menos 10 hasta 10. Ahora, coloquemos otra partecita de esta. Digamos que queremos graficar la función en ese intervalo y estimar el valor, cuánto es la función evaluada en 3, por ejemplo, que sería el logaritmo natural de 10, ¿no? O la función evaluada en 2. Y lo vamos a imprimir con 5 cifras decimales. Quiero mirar cuánto es ese valor con 5 cifras decimales. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Entonces, aquí tenemos ya para la gráfica, ¿cómo lo haría en forma numérica esta gráfica, esta misma gráfica? Entonces, acá, en la forma simbólica, recordemos que es con sims, se declara la variable x, y se define en términos de esa x, ya me queda de tipo simbólico, y para definir ese taplot sería y entre menos 10 y 10, y con eso mostraría el gráfico. Ahora, si lo queremos hacer de forma numérica, pues entonces lo podemos hacer, definimos un vector x, por ejemplo, con linspace, y lo vamos a hacer entre menos 10 y 10, y lo vamos a dividir, por ejemplo, en 200 pedazos para sacar 200 puntos. Luego defino el vector y el vector y no es más que el logaritmo de 1 más el vector x, pero como la potenciación en vectores se escribiría punto, el signo de potenciación, elevado al cuadrado, punto y coma, y por último hacemos el plot de x versus y. Y aquí tenemos los dos gráficos, entonces en forma simbólica nos grafica la función y en forma numérica también. Ahora, vamos a mirar con cualquiera de ellos. Entonces, por ejemplo,
digamos que voy a hacerlo aquí en MATLAB. Entonces recuerden siempre en MATLAB tener en cuenta aquí en el current folder dónde están trabajando, en qué carpeta están trabajando y ahí guardar, al igual que en LaTeX, guardar todos sus archivos en la misma carpeta. En mi caso, aquí me aparece, aquí arriba me aparece la dirección donde voy a guardar mis archivos. Yo los estoy guardando en mi computador, en la unidad C, en usuario, Dropbox, y ahí dentro tengo una carpeta que dice códigos MATLAB y dentro de ella está en la carpeta semana 3. Entonces ahí voy a estar trabajando todo. Voy a crear un nuevo script para este ejercicio. Entonces en este nuevo script recuerden empezar con CLC, Clear All y Close All. Entonces vamos a hacerla de forma simbólica. Entonces voy a hacer aquí, voy a colocar un comentario que la voy a hacer de forma simbólica. Entonces, ¿cómo es de forma simbólica? Cargo la variable x de forma simbólica, x minúscula. Luego cargo y. Y es simplemente el logaritmo de 1 más x al cuadrado. Y vamos a graficar con zplot y en el intervalo desde menos 10 hasta 10. Entonces aquí tenemos el gráfico, como lo podemos observar. Recuerden primero guardarlo. Entonces lo voy a guardar el primero como, lo voy a colocar como clase. La voy a colocar 17, 12, 17. Voy a colocarle ese número por la fecha. Vamos a guardarlo. Y entonces ahí al guardarlo ya nos aparece en el current folder. Y en este momento está corriendo. Cuando aparece busy, acá ocupado, significa que está corriendo el programa. Y vamos a esperar a que nos muestre el gráfico. Como es la primera vez que abro el programa, entonces se va a demorar un poco, pero ahí ya me muestra el gráfico. Entonces, este es el gráfico de la función. A veces es recomendable colocar el mallado para uno darse cuenta por qué puntos está pasando, ¿no? Como MATLAB no les grafica el eje X, el eje Y, entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a colocar un mallado. Entonces el mallado sería activando la grilla grid on. ¿Sí? Entonces luego colocamos grid on, activar grilla, y entonces cuando lo corremos ya nos muestra la gráfica con el respectivo mallado, ¿no? Como aparece aquí. Entonces aquí podemos observar el gráfico de esta función. El eje X está pasando por aquí por 0 y el eje Y pasa aquí por el centro. Entonces nos quedaría esa sería la gráfica. Ahora, si nosotros queremos graficar el eje X y el eje Y, lo podemos hacer. ¿Cómo? Agregando un nuevo, gráfico encima. ¿Cómo lo agregamos? Recordemos que es con hold on. Entonces, con hold on voy a agregar el eje X. Entonces, para el eje X lo voy a dar con la opción plot y vamos a plotear dos componentes. Entonces, la componente, vamos a mirar si me sale de esta forma. Entonces, ahí he ploteado. Bueno, aquí vamos a plotear primero el eje Y. Entonces, como lo pueden observar aquí, está el eje Y. Pero el eje Y está en 0, hasta 5 y acá iría como hasta menos 1, más o menos. Entonces iría desde la componente 0, menos 1. Entonces le voy a colocar aquí. Esta es la componente en X, 0. La componente en Y, menos 1. Hasta la componente 0 en X y 5 en Y. Entonces vamos a dejarla ahí. Este sería el eje Y.
entre menos 1 y 5 estaría el eje Y. Entonces aquí le voy a colocar un comentario. Eje Y entre menos 1 y 5. ¿Cómo lo haríamos el eje X? Entonces el eje X lo haríamos con plot y ahora vamos a colocar primero las componentes, siempre aquí se coloca este AB, que serían los componentes en X, y acá iría CD, que serían las componentes en Y. Entonces, la primera componente que voy a plotear es, según el gráfico que tengo aquí, sería en X, sería menos 10 en X y 0 en Y. Entonces sería menos 10 en X y 0 en Y. Y la otra componente sería 10 en X y 0 en Y. Perdón, había dicho menos 10, ¿no? Menos 10 hasta 10 y Y de 0 hasta 0. Verifiquemos. Y aquí tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Y esta es la gráfica, ¿no? Entonces esa sería la forma de cómo graficamos los ejes para que lo tengan en cuenta. Eje X entre menos 10 y 10. Esa sería la forma entonces de cómo graficamos los ejes. Si desean esto, pues lo podemos escribir al inicio al inicio del código, ¿no? Para tener los gráficos ahí, ¿no? Primero graficamos los ejes y luego graficamos la función. Entonces ahí tenemos el eje X, el eje Y. Si ustedes recuerden que podemos colocarle colores, entonces por ejemplo voy a colocar aquí el color, los ejes los voy a pintar de color negro, que entonces lo colocamos con K. Y el gráfico me queda de color azul. Entonces aquí tenemos el gráfico de color azul. Muy bien. Entonces, ya tenemos parte en la forma simbólica. Ya tenemos parte de este problema. Pero el ejercicio nos decía que estimemos también cuánto es la función evaluado en 2. Entonces, ¿cómo hacemos para estimar en la parte simbólica? En la parte simbólica, cuando uno quiere estimar un valor, entonces para hallar la función evaluada en 2, la función en este caso es y. Entonces lo que le voy a decir es que se me sustituya en lugar de la x, que me sustituya por el valor 2. Entonces, ¿cómo le vamos a dar esa opción? Entonces, lo voy a llamar valor. Simplemente le voy a colocar la letra V. Valor es igual. Entonces, a valor le voy a asignar la función evaluada en 2. Entonces, en parte simbólica la hacemos con subs. Y luego colocamos paréntesis. Entonces, la variable dependiente, en este caso es y, coma, luego va la variable independiente, en este caso sería x, coma, y aquí el valor. Entonces, en este caso me pide que evalúe la x por 2. Entonces, esta sería, y eso me va a botar el resultado de cuánto es la función evaluada en 2. Entonces, vamos a hacerlo en el código. Entonces, lo vamos a colocar aquí. Valor cuando x es igual a 2. Entonces, vamos a hacerlo. Valor es igual. Con la opción subs de la función y, la variable x, y la vamos a reemplazar por 2. Entonces vamos a, sin punto y coma para que nos bote el resultado. Entonces aquí en la ventana de comandos podemos ver que el resultado es logaritmo de 5. Cuando, pues obviamente es el valor del logaritmo de 5, pero si nosotros queremos que nos muestre números decimales, podemos darle una función que es hacer lo siguiente. Es hacerle colocar la opción BPA, ¿sí? Que son por las siglas en inglés, que es pasar a forma de punto flotante.
y dentro de BPA le colocamos el valor que queremos cambiar, que en este caso es la V, el valor V. Entonces lo corremos y nos muestra el resultado. Entonces el resultado es 1.609437912, etc. Pero el ejercicio nos decía que nos muestre el resultado solo con 5 cifras, solo con 5 cifras decimales. Es decir, quiero mostrar el resultado solo hasta aquí. 2, 4, 5 cifras. Seguramente MATLAB va a ser una aproximación, entonces ese último 3 lo va a convertir en 4 porque el siguiente número es mayor que 5. ¿Sí? Entonces el resultado que me debería botar sería 1.60944. Ese sería el resultado que me botaría. ¿Cómo vamos a hacer esto de imprimir un resultado? Entonces eso es lo que vamos a mirar ahora. ¿Cómo imprimir un resultado? Yo creo que cuando ustedes tengan este problema de que no les bote el valor en decimales, sino que les bota como logaritmo de 5, como lo habíamos visto, yo creo que lo podrían dar la opción BPA desde antes, ¿no? O sea, la encierran el subs dentro de BPA. Y entonces eso ya les tiene que arrojar el valor decimal de cuánto es el logaritmo de 5. Entonces esto lo vamos a guardar y ahora vamos a mirar, bueno, la parte numérica, pues esto ya no la voy a hacer en el código porque ustedes, eh, ustedes esto pues ya lo exploraron en los videos anteriores. Y si no, ustedes pueden pausar el video, hacer un nuevo script, hacer lo que hice hace un momento, pero hacerlo eh, con, con Linspace, ¿no? Con Linspace, con Y y con plot para graficar. Y se van a dar cuenta que es el mismo resultado. Ahora, para sustituir, ahí en esa parte numérica, tal como está la función, lo que tendría que hacer es reemplazar aquí por 2 directamente. Entonces sería calcular y igual al logaritmo de 1 más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Perdón, más 2 elevado al cuadrado. Y nos botaría el logaritmo de 5. Muy bien, entonces, pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a mirar cómo imprimir un valor. Entonces, para imprimir un resultado, usamos la opción fprintf. Esta va a ser la estructura. Entre comillas simple va a ir el texto. Y esto sería lo que con esta sería la forma como imprimimos un resultado. Con la opción fprintf. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, quiero que me salga aquí en la ventana de comandos que el valor estimado cuando x igual a es, entonces le voy a colocar aquí fprintf y coloco entre comillas simple. El valor estimado de f de 2 es 2 puntos. Entonces, si yo digo esto, entonces le doy aquí, lo corro, me aparece. Miren que me apareció lo que yo escribí aquí, que me salió en este color magenta, este texto. Entonces aquí me aparece el valor estimado de f de 2 me aparece. Pero noten que el cursor me quedó en la misma línea del valor estimado. ¿Cómo hago yo para pasar de línea? O sea, para que estas 2 rayitas que me dicen que ya es otra línea,
otra ejecución de MATLAB, entonces me queden en el siguiente renglón, es decir, cómo darle un enter a lo que yo estoy escribiendo. Entonces, para darle un enter, lo que vamos a hacer es colocar al final, antes de cerrar la comilla simple, vamos a colocar el backslash n. Este backslash n es como si yo le estuviera dando un enter. Lo único que va a hacer es cambiarme estos dos signos de mayor que, me los va a colocar en la siguiente línea. Es como si yo aquí le diera un enter. Aquí miren que no le puedo dar enter. Le doy enter, me aparecen estos símbolos, pero me los siguen quedando acá. Entonces vamos a correrlo ahí como está. Entonces noten que aquí ya cambiaron a la siguiente línea, ¿no? Entonces para eso se utiliza el backslash n. Ahora, aquí quiero colocar el valor. Entonces, ¿qué valor quiero colocar? Quiero colocar este valor de esta variable. Entonces, ¿cómo vamos a colocar un valor? Entonces, para escribir un valor, vamos a escribirlo aquí. Para escribir un valor se usa el símbolo porcentaje, seguido de las instrucciones. Entonces hay F si es número decimal real. ¿Mm? E si es un número en forma exponencial, es decir, de la forma 10 elevado a la n. Por ejemplo, 1.5 por 10 a la menos 3, o números muy pequeños o números muy grandes. Número exponencial, números muy pequeños o muy grandes. Por ejemplo, en lugar de escribir 1.000.000, escribiría 10 a la 6. En lugar de escribir 0.001, escribiría 1 por 10 a la menos 3. Entonces, para eso vamos a utilizar la opción E. Y utilizamos la opción I si el valor es un número entero. Entonces, este es la F de float, esta es la E de exponencial y esta es la I en inglés de integer, es decir, un número entero. Entonces, vamos a colocarlo esto, porcentaje y luego sin espacio, seguido F, E o I. Y luego, y después de la comilla simple, y después de la comilla simple, de esta comilla simple, escribir, coma, la variable. Y la variable. Escribir esto. La coma y después la variable. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces, ahora, podemos también usar entre la coma y la opción F, E o I, entre esas opciones, de float, de exponencial o de entero, podemos usar la forma A.B, donde A representa la cantidad de cifras enteras y B la cantidad de cifras decimales. Entonces en este caso se puede colocar, o sea,
O sea, un ejemplo. Por ejemplo, al escribir. Entonces, si nosotros vamos a escribir, por ejemplo, escribo porcentaje y escribo 2.7 float F, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que me va a imprimir, estamos diciendo que imprima un valor con 2 cifras enteras y 7 cifras decimales. Eso es lo que le estamos diciendo, ¿sí? Entonces acá, ¿qué nos decía? Que imprimamos. Entonces acá le vamos a dar. Aquí, entonces, el valor estimado de f de 2 es, entonces ahí le coloco porcentaje para indicarle que ahí es donde me va a escribir el valor. Pero necesito, yo sé que el valor tiene una sola cifra entera, entonces le doy 1, punto. Y me dice el ejercicio, aquí en el ejercicio que estamos resolviendo, me dice que lo imprima con 5 cifras decimales. Entonces le vamos a dar aquí 1.5. ¿Y qué clase de número es? Es un número decimal de tipo real, es decir, float. Entonces lo dejamos ahí. Luego me salgo de la comilla simple, le doy coma y escribo la variable que quiero imprimir. En este caso, ¿quién es la variable que quiero imprimir? Es esta, la v. Entonces aquí la coloco v al final. Entonces vamos a compilar nuevamente y aquí me aparece el resultado. Y me dice, el valor estimado de f de 2 es, y entonces ya me aparece el valor, 1.60944. O ustedes si quieren lo pueden cambiar. Por ejemplo, voy a colocarlo esto de esta manera, coma, entonces aquí escribo f de 2 es igual, y ahí coloco es igual, y ahí después del igual que me aparezca 1, el valor de b. Entonces ahí vamos a correrlo y vamos a observar. Ahora, yo podría colocárselo también en la gráfica. Podría colocarlo aquí como un asterisco, ese valor. ¿Cómo lo colocaría? Pues lo voy a plotear encima. Entonces ya tengo activo el hold on, entonces lo voy a graficar encima. Plot. Y encima, ¿qué valor coloco? Pues en X va a ser 2, ¿sí? Que el X vale 2. Y en Y el valor de V que le habíamos dado. Y lo voy a plotear en color rojo y lo voy a plotear con un asterisco, que me lo marque con un asterisco. Entonces vamos a correrlo aquí. Y entonces pueden notar en la gráfica que ahí es donde me aparece el valor. ¿Sí? Esta es la imagen del valor 2. Entonces si nosotros vamos aquí con este data cursor, le damos clic aquí, entonces ahí nos aparece el valor de Y. El valor de X es 2 y el valor de Y es 1.60944, tal como nos lo imprimió acá. Ahora, antes de continuar, otra parte importante, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero relacionar, tal como lo había escrito aquí en el título, la relación entre forma simbólica y forma numérica. Entonces, yo puedo hacer una relación entre estas dos, entre estas dos formas, la forma simbólica y la forma numérica. ¿Cómo hago esta relación? Entonces, para hacer la relación, lo que voy a utilizar es la opción inline. Inline y adentro la variable que quiero relacionar. Entonces, esta opción inline lo que hace es, ¿qué va a hacer esto? Permite pasar de forma simbólica a forma numérica. Eso es lo que me hace la opción inline. Les voy a dar un ejemplo con la ventana de comandos. Ubiquémonos acá.
Centrémonos solo en la ventana de comandos. Aquí le voy a dar el CLS para borrar. Me voy a centrar solo aquí. Entonces, supongamos que yo voy a escribir sims x y voy a escribir y igual x al cuadrado. Entonces, como lo pueden notar, ahí la y está de forma simbólica. Pero yo quiero convertirla esa como una función de tipo numérico. Entonces yo, por ejemplo, a f le voy a asignar otra letra, la voy a llamar f. A f le voy a dar inline y dentro de inline voy a colocar la variable y. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esa función y de tipo simbólico x cuadrado la estoy pasando a una forma numérica. Cuando yo le doy enter, ¿qué me muestra? Me muestra que ya es una función de tipo numérico. Miren que está el x punto elevado al cuadrado. Y entonces, para yo poder evaluar una función en un punto, ya no necesito darle la opción subs. Simplemente le doy, por ejemplo, si quiero sacar cuánto es f de 3, que sería 3 al cuadrado 9, yo podría hacerlo con la opción subs y, x, 3 y él me va a botar 9. Pero yo como ya tengo la f de tipo numérico, yo simplemente le voy a dar f entre paréntesis 3 y él me arroja ya el valor 9. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El inline me permite pasar de forma simbólica a forma numérica. Vamos entonces a editar este código de forma que no se nos elimine todo eso y entonces lo vamos a escribir. Entonces, que no se nos modifiquen los resultados. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a hacerlo nuevamente para, para no crear conflictos. Entonces, voy a dejar simplemente hasta el y. ¿Mm? Hasta aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el momento? Aquí hemos activado para poder colocar varios gráficos en una misma ventana, hold on. Hemos graficado aquí el eje Y de -1 hasta 5. Hemos graficado el eje X entre -10 y 10. Y aquí hemos definido la función simbólica Y igual al logaritmo de 1 más X cuadrado. Entonces, lo voy a correr hasta el momento. ¿Qué tenemos hasta el momento? Simplemente nos va a mostrar el gráfico trazados, el eje X y el eje Y. Bueno, y vamos a colocar también del eje Y la rejilla. Grid on. Entonces en el momento tenemos el eje X, el eje y la función en forma simbólica con su respectiva gráfica, con su respectiva rejilla. Muy bien, vamos a colocar ahí la gráfica. Pero entonces aquí lo que voy a hacer es pasar esa a forma numérica. Entonces, ¿cómo la paso? Con f igual inline entre paréntesis y. Entonces noten, lo voy a dejar ahí sin punto y coma para que muestren acá la función. Entonces la función ya me quedó escrita como logaritmo de x al cuadrado más 1. Entonces ahora quiero graficarla. Entonces, ¿cómo voy a hacer la gráfica? Entonces, gráfica de f de x. Entonces vamos a graficar. ¿Cómo voy a hacer la gráfica de f de x? Entonces lo que voy a hacer es hacerlo de forma numérica. Entonces, ¿cómo lo hacíamos de forma numérica? Aquí lo tenemos. Como ya f es numérico, entonces lo voy a hacer de forma numérica. Voy a crear x como linspace de -10 hasta 10 en 200 puntos y lo voy a colocar a y como logaritmo de 1 más x al cuadrado. Pero voy a cambiar la variable y porque ya la tengo arriba, ¿no? Bueno, aunque tengo la y minúscula, puedo utilizar la y mayúscula. Entonces lo voy a hacer x igual a linspace de -10 hasta 10 y con 200 puntos, punto y coma, voy a colocar y mayúscula igual ¿a quién? A la función evaluada en x mayúscula. Simplemente eso. ¿Qué es lo que hace? En cada valor de x va a reemplazar por esta función. Entonces vamos a mirar que no haya errores por el momento. No hay ningún error. Y por último, entonces vamos a graficar plot x versus y la voy a graficar en color azul. Entonces en color blue. Vamos a mirar la gráfica.
Y entonces ahí pueden observar que es el mismo gráfico, ¿no? Tenemos el gráfico desde -10 hasta 10. Muy bien, ahora vamos a estimar el valor que habíamos dicho. Entonces, el valor, vamos a estimar el valor en x igual 2. Entonces acá es más sencillo, porque lo voy a llamar v. El valor en x igual a 2 es simplemente f evaluado en 2, tal como lo escribimos nosotros en matemáticas. F evaluado en 2. Y lo voy a imprimir. Entonces, f, recuerden que es f print f. Entonces, si coloco entre comillas simple, el valor de f de 2 es igual, y aquí coloco porcentaje, o coloquemos mejor aquí, luego, coma, f de 2 es igual a porcentaje, y entonces en porcentaje voy a colocar 1.5 de tipo float. Aquí recuerden backslash n, siempre al final de un fprint, backslash n antes de la comilla simple, luego coma y la letra que voy a imprimir, que en este caso es v. Listo, lo corremos y hemos obtenido los mismos resultados. Entonces, acostúmbrese en hacer esto para cuando necesitemos hacer una gráfica. Una gráfica es más sencillo de esta forma, es más sencilla utilizando la opción inline, que nos permite de la parte simbólica hacerla en la parte numérica. Por ejemplo, ¿y cuál sería la ganancia de hacer esto? Que por ejemplo yo puedo graficar la función, puedo graficar su derivada, puedo graficar su integral, sin necesidad de yo hacer cálculos. Por ejemplo, si yo quiero graficar la derivada, entonces si yo quiero graficar la derivada, simplemente aquí en la línea 8 voy a dar un enter y voy a definir la función derivada. Entonces, como ya la tengo en forma simbólica, la voy a llamar d a la derivada. Entonces es con la opción div. Con la opción div me está calculando la derivada. Entonces, div entre paréntesis y. Entonces aquí en esta línea he calculado la derivada. Voy a colocar simplemente sin punto y coma para mostrar quién era la derivada. En este caso la función d es 2x dividido entre x cuadrado más 1. Esa es la derivada de esa función. Entonces quiero graficarla. Entonces simplemente aquí cambio la y, en lugar de y cambio la d. Entonces ya ahora f va a ser 2x sobre x cuadrado más 1. Y hace el mismo procedimiento. Vamos a correrlo y ahora podemos ver ahí el gráfico ya no de la función, sino el gráfico de su derivada. ¿Mm? Entonces, este sería el gráfico de la derivada. Note. ¿Mm? Y si quiero ver el gráfico de la función, pues entonces no coloco aquí el inline en D, sino en la función Y. Entonces aquí voy a colocar esto es la función y acá tenemos la derivada. Recuerden que no estoy colocando acentos a las palabras porque eso puede interferir en el código cuando ustedes lo miren en línea. Entonces ahí tenemos gráfico de la función, gráfico de la derivada. Es más, pueden ustedes hacer los dos gráficos en una misma pantalla. Muy bien. Esto sería entonces la primera parte. Ahora, la segunda parte es sobre la creación de funciones. Entonces, ¿cómo crear funciones? Entonces, para crear funciones, para crear una función, se usa la instrucción. Entonces, la instrucción se llama function en inglés. Function. Entonces, ¿cómo es la estructura de function? Function, aquí entre corchetes van a ir las variables de entrada, que las voy a llamar B1 o coloquémoslas con Y. Y1, Y2, etcétera. Y sub n. Y aquí va el nombre de la función y acá van a ir la lista de argumentos o variables de entrada. X1, X2, puntos suspensivos, XM. ¿Sí? Entonces van a ser unas variables de entrada, unas variables de salida
y luego aquí van las instrucciones. Instrucciones y finalizamos con un end. Entonces, esta será la estructura que va a tener una función. ¿Y para qué sirven esta función? Esta función nos sirve es para crear otras funciones. O sea, todas tienen, hay muchas funciones aquí en MATLAB. Por ejemplo, yo les había dicho que para mirar quiénes son esas funciones, simplemente es de darle en la ventana de comandos help. Por ejemplo, una función que hemos utilizado ya en los videos es sqrt. ¿Y qué es sqrt? Es la función raíz cuadrada. Si yo le doy help sqrt, entonces él me muestra. Él me muestra que dice que sqrt, entonces miren que dice que la forma en MATLAB de esta función es de la forma. Este es el nombre de la función. Esta es la variable de entrada, que sería x, que puede ser un vector o un solo número real, y esta es la variable de retorno, que es la variable de salida, la b, que es un valor específico o un vector también. Es decir, si yo le calculo raíz cuadrada a un vector, pues me va a generar la raíz cuadrada de cada elemento. Entonces, vamos a... entonces, asimismo, nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Entonces aquí en la ayuda me dice que sqrt significa square root, es decir, raíz cuadrada. Entonces dice, esta función de MATLAB retorna la raíz cuadrada de cada elemento de un vector X mayúscula. Y entonces, y esta es la estructura. Esta es la ayuda que nos dice MATLAB. Entonces, asimismo vamos a crear nosotros nuestras propias funciones. ¿Cómo vamos a crear nuestras propias funciones? Entonces, para crear nosotros una función, lo que vamos a hacer es hacer un nuevo script. Voy a darle aquí nuevo script. Voy a cerrar el otro que ya no lo necesito. Y voy a crear aquí un script. En un script voy a iniciar con la opción function. Entonces vamos a crear una función. Entonces el primer ejemplo. Vamos a colocar aquí un título para que recordemos. Esto lo voy a eliminar que no lo necesitamos por el momento, ya lo acabamos de ver. Y aquí estamos viendo la creación de funciones. En MATLAB. Muy bien. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero crear en MATLAB una función que me genere el índice de masa corporal. A esa función la voy a llamar IMC, índice de masa corporal. Entonces, primero que todo tienen que tener en cuenta que el nombre que ustedes le den no debe estar en MATLAB, ¿no? No debe tenerlo MATLAB. ¿Cómo hacen ustedes para verificar que no lo tiene? Pues denle aquí en la ventana de comandos help y el nombre que le van a escribir, índice de masa corporal. Lo voy a colocar en mayúsculas, índice de masa corporal, para ver si lo tiene. Entonces le doy help IMC y él me retorna me dice que él encontró como coincidencia solo esta función, I2C. Entonces, esta no es la que yo estoy necesitando, por lo tanto, eso significa que esta función no existe en MATLAB. Entonces, yo voy a crearla. Entonces, recuerden, ¿cómo es la estructura? Aquí entre corchetes van las variables de salida. Aquí va a ir el nombre que le voy a dar IMC. Y aquí dentro de paréntesis le voy a colocar la lista de argumentos, es decir, las variables de entrada. Todas aquí separadas con comas. Y las de acá también separadas con comas. Veamos qué es lo que hace el índice de masa corporal. ¿Qué necesito para el índice de masa corporal? Necesito la altura, que la voy a llamar H, y necesito el peso, que la voy a llamar M de masa.
Entonces necesito la masa y el peso. Bueno, peso entre comillas porque en general es la masa de la persona. ¿Y cómo se calcula el índice de masa corporal? Pues el índice de masa corporal, que lo voy a llamar la letra I, se lo calcula como la masa dividido entre la estatura al cuadrado. Entonces esta altura en metros y este peso en kilogramos. Y entonces, por ejemplo, y lo podemos probar con una persona, por ejemplo, que para H, que mida, por ejemplo, unos 68 y cuyo peso sea, por ejemplo, no sé, digamos 70 kilogramos. Entonces, ¿cuánto es el índice? El índice tendría que hacer, la operación tendría que ser 70 dividido entre 1.68 al cuadrado. Vamos a mirar cuánto es eso. Por acá tengo una calculadora. Entonces, tenemos 70 sobre 1.68 al cuadrado. Eso nos da un valor de 24.8 aproximadamente. Vamos a verificar que en verdad nos da ese resultado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en nuestra estructura que tenemos aquí, entonces, ¿quiénes serían las variables de entrada? Pues las variables de entrada es lo que yo voy a digitar. En este caso sería la altura y el peso. 2. O sea que hay dos variables. Una y dos. La H y la M. La altura y la masa. Y las variables de salida solo hay una. Me va a botar el resultado que es el índice. Entonces acá va a ser el índice. Entonces esa sería la forma, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma de esta función? Entonces la forma de esta función sería, la voy a colocar aquí con color naranja, sería variable de salida la I, el nombre de la función es IMC y variables de entrada la H y la M. Entonces vamos a hacer esa función. Entonces voy a colocarla aquí. Voy a colocar variables de salida la I, variables de entrada la H y la M minúscula. Recuerden que tengo que darle terminar la función y ahora aquí tengo que dar las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Relacionar estas tres variables. Entonces, ¿cómo se relacionan estas variables? Pues la I mayúscula es igual a la masa dividido entre la altura al cuadrado. Como es un denominador, lo voy a colocar entre paréntesis. La altura al cuadrado. Punto y coma. Y ya, eso es todo. Entonces vamos a mirar a ver si nos funciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, una vez creada esta función, esto es muy importante, ténganlo muy en cuenta. Cuando vayan a guardar este archivo, le dan guardar, se cercioran que esté en la misma carpeta donde estén trabajando y lo van a guardar con el mismo nombre de la función, IMC, y le dan guardar. Entonces aquí noten en la parte izquierda los iconos, noten que un archivo de MATLAB normal se guarda con el símbolo de MATLAB, pero cuando ya es una función se guarda con otro icono que aparece como fx, es decir, que ya es una función. Entonces yo puedo cerrar esto y puedo tener abierto solo la ventana de comandos aquí. La voy a colocar por acá la ventana de comandos y para que lo vean. Y en esa ventana de comandos, vamos a colocar aquí perdón, CLC para limpiar la ventana de comandos. Y en esta ventana de comandos voy a calcular el índice de masa corporal de la persona que dijimos. Entonces, índice de masa corporal y entre paréntesis coloco.
tengo que respetar cómo lo escribí. La altura fue de primera y luego la masa. Entonces la altura era de 1,68, habíamos dicho, y la masa separado con coma de 70. Entonces le doy Enter y él me bota que el índice es 24,8, como lo habíamos dispuesto. Ahora, nosotros le podemos dar, si quieren le pueden agregar aquí, le pueden agregar otras cosas. Por ejemplo, podemos agregarle, aquí le podríamos agregar un fprintf. Printf, por ejemplo, para decirle el índice bueno, sin tildes, índice de masa corporal de la persona con, entonces aquí le voy a colocar un backslash n para que pase a otro renglón y voy a imprimir otro, fprintf, y vamos a seguir escribiendo el índice de masa corporal de la persona con, entonces, ¿con cuánto? Tenía h, que era la altura, ¿no? Con, y aquí vamos a colocar porcentaje ínteger, porque sabemos que es entero la altura, entonces porcentaje ínteger. Con esto, no, perdón, es de tipo float, entonces voy a colocar tipo float y lo vamos a hacer con 2 cifras decimales, entonces es la altura, entonces 1,2, porque puede medir 1,60, 1,68, 1,70, entonces una cifra decimal, una cifra entera, perdón, y 2 cifras decimales. Entonces de tipo float, entonces esa va a ser la altura, entonces la altura sería en metros, y porcentaje para imprimir el otro resultado que es la masa, entonces la masa es de tipo entero, esa sí es de tipo entero, entonces le voy a colocar I, íntegre, en kilogramos, es de I igual, y aquí voy a colocar el índice, porcentaje, y le voy a colocar 2,2 de tipo float, porque este yo sé que es un número decimal que tiene como máximo 2 cifras enteras. Entonces aquí, como aquí he puesto 3 veces el porcentaje, 1, 2 y 3, entonces acá tengo que colocar las variables que voy a imprimir en el orden. La primera que nombré es h, entonces aquí, coma h. La segunda que nombré es esta de kilogramos, que es la masa, entonces masa. Y la tercera que nombro es el I, que es el índice. Entonces ahora vamos a guardarla y vamos a volver a correrla. Entonces aquí la vamos a dar, flecha hacia arriba, índice igual, y aquí me aparece el índice de masa corporal de la persona con 1,68 metros y 70 kilogramos es de I igual 24,80. Ese punto me repite acá es porque no le coloqué punto y coma al final. Si yo le pongo el punto y coma al final, entonces ya me bota simplemente lo que está escrito dentro de la función. ¿Mm? Ahora, si ustedes quieren, pueden colocarle una ayuda también. ¿Cómo colocamos una ayuda? Bien, una ayuda se puede colocar copiando esta estructura aquí al inicio de la función en signo de porcentaje, en comentario, yo puedo colocar todo lo que yo quiera escribir de ayuda aquí. Entonces, por ejemplo, aquí le digo, voy a volver a copiar esta, que esa es la forma, y le vamos diciendo, ¿qué es h? H es la altura en metros. ¿Qué es m? M es la masa en kilogramos. ¿Y qué es el I? I es el índice de masa corporal. Entonces lo guardamos. Al correrlo acá, al correrlo no va a haber problema.
sigue apareciendo lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo voy a la ayuda, help, y le doy ya la función que he creado, ¿qué me va a aparecer cuando le dé enter? Me va a aparecer lo que escribí aquí en comentarios, que el índice la debo escribir de esta forma, donde h es la altura, m es la masa y es el índice. ¿Mm? Ahora, un segundo ejemplo, también metido un poco en la parte matemática, para, eh, para esta parte, ¿no? Entonces, otro ejemplo de crear otra función. Entonces, vamos a crear el siguiente ejemplo. Digamos que si yo tengo un triángulo aquí, cualesquiera, con lados A, B y C, y quiero calcular su área y su perímetro. Entonces, ¿quién es el área? Para calcular el área, hay unas reglas en geometría analítica y es de que si yo llamo T a la suma A más B C, la suma de los lados dividido entre 2, entonces el área se define como... Entonces, ¿cómo se va a definir esta área? Esta área se define como la raíz cuadrada de T multiplicado por T menos A, perdón, multiplicado por T menos A, por T menos B, por T menos C. Y puedo calcular el área. ¿Y quién es el perímetro? Pues el perímetro no es más que la suma de los lados. O si quieren llamarlo de otra forma, pues como ya llamamos la variable t, sería 2t, ¿no? 2 multiplicado por t. Entonces vamos a hacer esta función. Entonces, ¿cómo quedaría la función aquí? A la función le voy a colocar triángulo de nombre. A la función triángulo. ¿Qué le vamos a incluir? Variables de entrada, pues van a ser los lados del triángulo. A, B y C. ¿Quiénes van a ser las variables de salida? Pues van a ser dos. El área, que la voy a llamar A, y el perímetro, que la voy a llamar B. Entonces vamos a crear. Esta función la voy a escribir todo con letras minúsculas para no tener problema, ¿no? Y sin acentos. Entonces vamos a crear esa función en MATLAB. Entonces, ¿cómo hacemos para crear la función? Entonces recuerden, para crear la función, lo que hago es hacer un nuevo script, darle la opción function, variables de salida son dos, el área y el perímetro, lo estoy colocando con letras mayúsculas, el nombre de la función la voy a llamar triángulo y como variables de entrada van a ser los lados del triángulo. Entonces si quieren vamos colocando de una vez la ayuda, es esto de aquí. Quienes A, B y C los, son los lados del triángulo. Listo. Quienes A es el área del triángulo y P sería el perímetro. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí el end de la función y vamos a colocar las instrucciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero llamar a la variable t. Entonces la variable t sería la suma de a más b más c y todo dividido entre 2. Y a la variable a, que es el área, le voy a asignar, entonces, ¿quién es el a? SQRT de t multiplicado por t menos a y esto multiplicado por t menos b y esto multiplicado por t menos c. Aquí tenemos el área y ahora vamos a calcular el perímetro, no es más que 2 multiplicado por t.
Vamos a imprimir los resultados, fprintf. Entonces vamos a colocar aquí el área y el perímetro del triángulo con lados. Entonces vamos a colocar los lados del triángulo A igual porcentaje tipo entero, en este caso, espacio B igual porcentaje tipo entero, o bueno, no siempre van a ser enteros los lados de los triángulos, podrían ser decimales, entonces tipo float. No vamos a especificar cuántos decimales, entonces A, B y C. Porcentaje tipo float es dos puntos aparte, backslash n. Entonces aquí voy a escribir los valores de A, B y C. A, B y C, ¿no? Que son las variables que voy a imprimir, es decir, los lados que escribí ahí. Vamos a escribir con otro fprint f y vamos a imprimir, ahora sí, el área. Entonces, área igual. Entonces, ¿cuánto es el área? Porcentaje tipo float. Y vamos a imprimir el perímetro. El perímetro es igual a, entonces vamos a escribirlo así mejor. Área, dos puntos, A igual F, perímetro, perímetro, P igual porcentaje tipo float. Entonces, ¿qué vamos a imprimir aquí? El área y el perímetro. No importa que yo haya puesto las mismas variables A, B, C, porque esto es algo que estoy imprimiendo, simplemente un texto. Entonces vamos a guardarlo. Recuerden guardarla como en el mismo nombre triángulo, en la misma carpeta. Y al guardarla en la misma carpeta, les aparece, ya la pueden colocar desde acá. Entonces, por ejemplo, la llamo triángulo y vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, digamos de un triángulo que tengo un triángulo que tiene como lados 5, 6 y 8, por ejemplo. Entonces punto y coma y le doy enter. Entonces dice el área y el perímetro del triángulo de lados A igual 5, B igual 6 y C igual 8 es área 14.981238 y perímetro 19. Recuerden que al final colocarle el backslash n para que cambie el renglón. Perdón, aquí cometí un error. Estos no los podemos correr. Simplemente acá se guardan y se ejecutan. Recuerden que si le damos help triángulo, entonces me aparecen las instrucciones que coloqué en comentario. Ahora, una cosa importante. No, miren que si ustedes guardan esta función en otra carpeta, por ejemplo, voy a regresar a una carpeta y le dan la instrucción triángulo, entonces miren que aparece un error porque dice que no encontró esa función, que no existe. Pero si ustedes entran a la carpeta donde estaba, entonces ahí sí funciona.